Bienvenidos damas y caballeros al resumen de la Segunda Guerra Mundial. Este es un video hecho por el comunicador de guerra y sin más preámbulo voy a comenzar con el video de hoy. Muy bien, primero cabe resaltar los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Y es que aquí hay varios antecedentes. Algunos me pueden decir que fue principalmente por el resentimiento del Tratado de Versalles por tal parte de Alemania, que tiene totalmente la razón, pero aquí yo voy a abarcar unos más amplios y más concretos. Por ejemplo, la crisis económica del 29 y la hiperinflación que ya tenía Alemania en la década de los 20, el aumento de movimientos fascistas y comunistas dado al resentimiento y la inestabilidad política que en ciertos países se venía haciendo, como es el caso de Italia, España, que al final sufrió una guerra civil a causa de eso, y la Unión Soviética. También está la ineficacia de la Sociedad de las Naciones, la antecesora de la ONU, para poder evitar lo que sería el expansionismo de Italia al invadir Etiopía y Japón a invadir China, como la que se conocería la invasión como la Segunda Guerra Sino-Japonesa. También están las políticas de apaciguamiento del Reino Unido y Francia, que en lugar de poner un alto a Alemania, les dio a entender a Alemania, Italia y Japón que no hay oposición, podemos avanzar libremente a como nos dé la gana. Y sumado a todas las cosas que he repasado anteriormente, a esto también se le da el expansionismo irreal alemán, ya que la Alemania nazi de Hitler supo aprovechar el resentimiento que ya tenía la población y canalizarla para poder llegar al poder y sacar el país adelante, que es casi que lo único bueno que tiene la Alemania de Hitler, que sacó su país del punto de quiebre más bajo del mundo. Es casi que lo único bueno, ¿verdad? Y ya está. Ahora nos remontamos al primer año de guerra, y aquí voy a resaltar los siguientes puntos. Primero, la invasión de Polonia por parte de Alemania, que al final desencadenó en la Primera Guerra Mundial, y al final se repartieron entre rusos y alemanes el país polaco. También está que Reino Unido y Francia no hicieron nada, se quedaron de brazos cruzados, además de declarar la guerra, obviamente. Ahora, también está la utilización de la Blitzkrieg, que es la táctica militar alemana tal vez más famosa del conflicto. ¿En qué consiste la Blitzkrieg? Pues bueno, consiste en que se ataca al enemigo, se intenta penetrar en los puntos más blandos que tiene el enemigo, y después de romper las líneas defensivas del enemigo, en rodear al enemigo y ahí sí irlos destruyendo poco a poco, cosa que le dio a Alemania la victoria en los primeros años del conflicto, como se ve en los libros de historia. Y también está el pacto Ribbentrop-Molotov, que fue la alianza y el pacto de no agresión entre germanos y soviéticos, que también incluía la exportación de materias primas de Rusia a Alemania y viceversa. Y para terminar está el inicio de la guerra de invierno, que fue la invasión de la Unión Soviética a Francia. Ahora tenemos el segundo año de guerra. Aquí se puede resaltar que Alemania no solo para este punto, para cuando terminó el año, había aplastado a Polonia, sino que había provocado la caída de Francia, la caída de Noruega, Países Bajos, Dinamarca, Bélgica y Luxemburgo. Y que previamente, algo que no mencioné anteriormente, es que para este punto de la guerra Alemania ya tenía control total de Austria y la República Checa de Chequia, y que ya tenían el primer estado títere de Eslovenia.
Ahora, también tenemos el expansionismo de la Unión Soviética, que si bien fracasaron en la guerra de invierno al ganar el 10% del territorio de Finlandia y tener pérdidas catastróficas y garrafales, ellos se anexaron los países bálticos y se anexaron Moldavia de Rumanía. Y para esto también está la batalla de Inglaterra, que fue un total fiasco para Alemania, porque ellos, en lugar de concentrarse en atacar toda la industria militar británica, principalmente la aviación, se distrajeron atacando a los civiles, lo cual provocó que Reino Unido les tomara la ventaja. Muy bien, ahora tenemos el inicio de la Operación Barbarroja, el que yo considero para muchos el punto de inflexión más decisivo en toda la guerra. Porque muy simple. Alemania en 1941 llega, rompe el pacto Ribbentrop-Molotov y invade Rusia, no sin antes, claro, rescatar a Italia de Grecia, como se ve acá abajito, ya que a Italia le fue como el demonio en Grecia, y invadir Yugoslavia para poder enviar tropas a Grecia y tomar el control del país previamente dicho. Y batallas importantes para resaltar está el ataque japonés de Pearl Harbor, que provocó la entrada de Estados Unidos al conflicto, que ayudó al Reino Unido y que al final provocara la repentina caída de todo el eje. Y tenemos como dos batallas importantes: el sitio de Leningrado, que duró 4 años, y la batalla de Moscú. Ahora, en este punto Alemania está en su prime, en lo que me refiero, prime militar. Estaban en su máxima expansión y en su máximo apogeo. Ahora, aquí cabe resaltar que tenían control desde Francia hasta Ucrania, Bielorrusia y partes del oeste de Rusia. Sin embargo, no todo es color de rosas para los alemanes. Es que el sitio de Leningrado seguía, no habían logrado tomar la ciudad y fracasaron en tomar Moscú. Para finales del año 1942, Alemania inicia la batalla de Stalingrado, justamente en pleno invierno ruso. Reino Unido pierde la primera batalla del Alamein y a los japoneses los frenan en seco con la batalla de Midway, poniendo aquí fin a la expansión japonesa. Si bien Japón aún podía seguir contraatacando, para este punto ya se les frena la expansión. Ya a partir de este punto no empiezan a ganar territorio. Seguimos. Ahora, en 1943 yo lo considero el cambio de roles absoluto. ¿Por qué? Muy fácil. A los alemanes en Stalingrado, al mando del general Paulus, que estaba al mando del 6º ejército alemán, los rodean, le hacen un cerco en Stalingrado. Y ojo, que lo que tal vez no se dice tanto el cerco es que las unidades del eje que estaban encargadas de evitar el cerco, o sea, me explico, donde los atacaron, eran tropas rumanas e italianas. Eso no se lo dicen, y es que también no le dicen que el eje no solamente era Italia, Japón y Alemania, sino que también tenían el apoyo de Tailandia, del estado títere de Manchukuo, Finlandia, Rumanía, Hungría y Bulgaria, que estos últimos 3 se habían unido al eje para desquitarse con Rusia. Eso no te lo dicen. Ahora, con el cerco de Stalingrado, aquí viene la derrota en Stalingrado. Después de eso llega el ataque de Kursk, conocido como la Operación Ciudadela, que fue la batalla de tanques más grande de toda la historia, la cual falló porque el ejército ruso ya tenía previo conocimiento del ataque alemán
por medio de sus reportes de inteligencia y, aún más importante, Alemania no tenía la superioridad aérea, ya que la Luftwaffe ya estaba desgastada, lo que permitió a Rusia ganar la superioridad aérea y bombardear los tanques, bombardear las posiciones alemanas y debilitarlas. Ahora, para 1943 ya tenemos algo bastante interesante, y es que a los alemanes en África y a los italianos se los reventaron, los sacaron del continente africano, invadieron Italia para posteriormente provocar la caída del fascismo y la caída de Mussolini en Italia. También para este punto del año, Japón ya no podía ganar en el Pacífico, dado a la gran cantidad de batallas que ellos sufrieron acá. Se les cerró la ventana de oportunidad de una victoria en el Pacífico. Ahí sí yo considero que Japón ya no podía ganar la guerra. Ahí y ya estaban en retirada total. Ahora, el inicio del fin. ¿Por qué lo llama así? Porque es lo que es el inicio del fin para el eje. Aquí tenemos a la operación Bagration, que fue una super mega ofensiva soviética en Bielorrusia y Ucrania para sacar a los alemanes, y como resultado los condujo a ellos a las puertas de Varsovia. Así de grave estaban ellos. Eso les permitió llegar a las puertas de Varsovia. Y no solo eso, sino que también la operación Bagration se dio en un punto donde ya se estaba dando el desembarco de Normandía. Ahora, aquí sucede el rescate de Leningrado, y es que lograron rescatar a la ciudad del hambre y del frío, un soberano milagro para Rusia. Y tenemos la liberación de Francia, Filipinas y otras islas y distintos países en Europa y el Pacífico. Y como la que se cree erróneamente la última ofensiva del Tercer Reich, la batalla de las Ardenas, que tenía como objetivo llegar y capturar el puerto de Amberes en Bélgica, para así retrasar los avances aliados que se llevaban a cabo en Francia. Bélgica ya estaban entrando en Alemania, cosa que al final estaban más lejos los alemanes de desgastar todas sus fuerzas, quedarse sin nada, debilitar sus posiciones, que mantener sus posiciones y llegar hasta la costa. Y bien, ya para el final de la guerra tenemos la que sí es la última esperanza del Tercer Reich en retomar los campos petrolíferos en Hungría, que fue ahora sí la última ofensiva de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, la desconocida pero interesante operación Despertar de Primavera. ¿Qué era esta operación? Pues muy sencillamente era un intento de Alemania, como dije anteriormente, de obtener los campos petrolíferos que habían en Hungría. El resultado fue un total fracaso, y es que perdieron de 900 tanques la mitad. Los rusos pusieron una enorme resistencia y al final terminaron desgastando a las últimas tropas de élite que tenían. Después de esto tenemos la batalla de Berlín, que culminó con la caída del Tercer Reich y el supuesto suicidio de Hitler. El supuesto, ¿verdad? El supuesto. En este mismo año se da a descubrir el Holocausto, y por ende ya se empiezan a ver todas las atrocidades que hacen el Tercer Reich. También tenemos la rendición del Japón, que fue promovida por el primer uso de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, y lo que nunca te dicen, la invasión rusa de Manchuria, que eso nunca te lo dicen. Nunca te dicen que Rusia invadió Manchuria, lo cual sí provocó un gran terror en Japón, ya que tenían la posibilidad de que invadiesen Japón y derrocaran a el emperador Hirohito. Y tenemos la conferencia de Yalta, que tenía como objetivo dividir a Alemania
proclamar la ONU y tenía también como último objetivo hacer elecciones libres en los países de Europa del Este, cosa que al final Stalin impidió y adelantó la Guerra Fría. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, tenemos el inicio del fin de los imperios europeos, ya que Francia, Reino Unido, Bélgica y los Países Bajos se habían debilitado un montón en la Segunda Guerra Mundial y no podían defender sus colonias. También está el caso de España, que venían saliendo de guerra civil y en cuestión de 20 años perdieron todas sus colonias. Y el caso de Portugal, que estaban casi igual, pero no venían de una guerra civil, sino que venían como de un tipo de crisis que se les dificultó mantener las colonias y las terminaron perdiendo. Y es que en ese entonces Portugal estaba en una dictadura que como orgullo tenían las colonias, y al dar unas costosas y enormes luchas por sus colonias terminaron no solamente yéndose a la quiebra, sino que también terminaron todo el mundo perdiendo las colonias debido a la presión de Estados Unidos y Rusia junto con la ONU de darles la independencia a esos países. También tenemos los juicios de Nuremberg, que al final fueron juicios buenos para nada. ¿Y por qué lo digo? Si bien se juzgó a los jerarcas nazis, no se juzgaron los crímenes de guerra aliados. Y es que yo no puedo andar diciendo que los aliados eran liberadores, antiopresores del nazismo, que llegaron a liberar a Europa de un régimen oscuro y totalitario. Porque a ver, yo no puedo decir que todo alemán que luchó en la Segunda Guerra Mundial era un opresor asesino de niños, cosa que al final se lo dijeron los propios gringos a los soldados de Vietnam. Y así como no juzgaron a los gringos por la decisión de usar bombas atómicas en población japonesa, población civil, en ciudades donde habían escasos objetivos militares, no se juzgaron a los gringos y a los rusos por las violaciones masivas ni por las balaceras en contra de civiles. Obviamente por esto YouTube me va a permanear, pero es la verdad, uno lo tiene que decir, porque si no se pierde el punto de vista neutro, porque los juicios de Nuremberg fueron punto de vista de Estados Unidos y Rusia, no un punto de vista neutro condenando a los dos bandos por igual. Y para finalizar, tenemos aproximadamente 80 millones de personas fallecidas, que en ese entonces era el 3% de la población. Y aquí en estos 80 millones cuento fallecidos por la guerra y el holocausto. Y para finalizar por hoy les voy a dar la frase del emperador romano Marco Aurelio: de todo lo que escuchamos es una opinión, no es un hecho. Y todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Y bueno, sin más que decir por hoy, este fue el comunicador de guerra. Yo me despido y no sin antes te voy a pedir que te suscribas para ayudarme a crecer y no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video. Este fue el comunicador de guerra. Yo me despido.